Primero de Crónicas 21-22. Primero de Crónicas 21. Satán se alzó contra Israel e instigó a David a hacer un censo de Israel. David ordenó a Joab y a los jefes del ejército: id, censad a los israelitas desde Beerseba hasta Dan, y traedme el resultado para que yo sepa su número. Joab le respondió: multiplique el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que es. Oh rey, mi señor, ¿acaso no son todos siervos de mi señor? ¿Por qué pide esto mi señor? ¿Por qué acarrear una culpa sobre Israel? Pero la orden del rey prevaleció sobre Joab, que salió y recorrió todo Israel. Cuando regresó a Jerusalén, entregó a David el resultado del censo del pueblo. Había en Israel 1.120.000 diestros en el manejo de la espada, y en Judá 470.000 varones diestros en el manejo de la espada. No incluyó en este censo a Leví y Benjamín porque Joab detestaba la orden del rey. Dios lo desaprobó y castigó a Israel. Entonces David dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Ahora perdona la falta de tu siervo, que ha obrado tan neciamente. El Señor dijo a Gad, vidente de David: ve a decir a David: así dice el Señor, te propongo 3 cosas. Elige una de ellas y la realizaré. Gad fue a David y le notificó: así dice el Señor, elige para ti 3 años de hambre, o bien 3 meses huyendo de tus enemigos, perseguidos por la espada de tus adversarios, o 3 días de espada del Señor, es decir, de peste en el país, mientras el ángel del Señor hace estragos en todo el territorio de Israel. Ahora decide qué he de responder al que me ha enviado. David respondió a Gad: me encuentro en un gran apuro, pero pongámonos en manos del Señor, cuya misericordia es inmensa, y no en manos de los hombres. El Señor mandó la peste a Israel y murieron 70.000 israelitas. Dios envió después un ángel a Jerusalén para asolarla, pero cuando estaba asolándola el Señor lo vio, se arrepintió del castigo y dijo al ángel exterminador: basta ya, retira tu mano. El ángel estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. David alzó los ojos y vio al ángel del Señor erguido entre la tierra y el cielo, con la espada desenvainada en la mano, apuntando hacia Jerusalén. David y los ancianos cubiertos de sayal cayeron rostro en tierra, y David dijo a Dios: ¿no soy yo quien ordenó censar al pueblo? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha cometido el mal. Ellos, en cambio, las ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, Señor Dios mío, descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no envíes la peste sobre tu pueblo. El ángel del Señor dio a Gad la orden de decirle a David que fuera a erigir un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. Fue David, según la palabra dicha por Gad en nombre del Señor. Ornán, que estaba trillando el trigo, vio al ángel. Sus 4 hijos que estaban con él se habían escondido. Llegó David a donde estaba Ornán. Al ver a David, salió de la era y se postró ante él, rostro en tierra. David dijo a Ornán: dame la era para construir un altar al Señor, a fin de que cese la mortandad en el pueblo. Te pagaré su precio exacto. Ornán le respondió: tómela el rey mi señor y haga lo que bien le parezca. Le doy también los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo como ofrenda. Le doy todo. El rey David le replicó: no, quiero comprártelo en su justo precio. No tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré holocaustos de balde. David le dio a Ornán unos 7 kilos de oro por el lugar. Construyó allí un altar para el Señor y ofreció sobre él holocaustos y sacrificios de comunión. Invocó al Señor, que le respondió enviando fuego del cielo sobre el altar de los holocaustos. El Señor ordenó al ángel que envainase la espada. Al ver David que el Señor le había respondido en la era de Ornán, ofreció allí sacrificios. La morada del Señor que hizo Moisés en el desierto y el altar de los holocaustos estaban por entonces en el alto de Gabaón. Pero David no se atrevió a ir ante Dios para consultarle, porque le aterraba la espada del ángel del Señor. Primero de Crónicas 22. Entonces se dijo David: aquí estará el templo del Señor Dios y el altar de los holocaustos de Israel. David mandó reunir a los extranjeros residentes en la tierra de Israel y designó canteros que tallaron piedras para construir el templo de Dios. También preparó hierro en abundancia para hacer los clavos de las puertas y para las junturas. Incontable era el bronce e incalculable la madera de cedro que le traían en abundancia los sidonios y los tirios. David se decía: mi hijo Salomón es aún joven y débil, y el templo que hay que construir al Señor debe ser sumamente grandioso para que su fama y gloria llegue a todos los países. Así que yo le haré los preparativos.
e hizo David grandes preparativos antes de su muerte. Después llamó a su hijo Salomón y le mandó construir un templo al Señor Dios de Israel. David dijo a Salomón: Hijo mío, yo pensé construir un templo en honor del Señor mi Dios, pero recibí la palabra del Señor que me dijo: Tú has derramado mucha sangre y has emprendido grandes guerras. ¿No construirás un templo en mi honor? Porque has derramado mucha sangre en mi presencia. Mira, te nacerá un hijo que será un hombre pacífico. Le concederé paz con todos los enemigos de alrededor. Su nombre, por tanto, será Salomón. En sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Él construirá un templo en mi honor. Será para mí un hijo y yo seré para él un padre, y consolidaré por siempre su trono real en Israel. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y consigas construir el templo del Señor tu Dios, como lo ha predicho de ti. Que el Señor te conceda tan solo sensatez y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel observes la ley del Señor tu Dios. Prosperarás si tienes cuidado en practicar los mandatos y preceptos que el Señor mandó a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Mira, fatigosamente he reunido para el templo de Dios unas 34.000 toneladas de oro, unas 340.000 toneladas de plata, bronce y hierro incalculable por su abundancia. Además, madera y piedras, que tú podrás aumentar. Dispones de muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, expertos en toda clase de obras. Hay abundancia de oro, plata, bronce y hierro. Ánimo, pues, manos a la obra, y que el Señor sea contigo. David ordenó a todos los jefes de Israel que ayudasen a su hijo Salomón. Bien sabéis que el Señor vuestro Dios está con vosotros y que os ha dado paz por todas partes. Él me entregó a los habitantes de esta tierra sometida al Señor y a su pueblo. Ahora entregaos en cuerpo y alma a buscar al Señor vuestro Dios. Disponeos a construir un santuario al Señor Dios para trasladar al templo construido en honor del Señor el arca de la alianza del Señor y los utensilios consagrados a Dios. Proverbios 1, 20, 33. La sabiduría pregona por las calles, en las plazas levanta la voz, grita en lugares concurridos, en la plaza pública proclama: ¿Hasta cuándo, ignorantes, amaréis la ignorancia, y vosotros insolentes recaeréis en la insolencia, y vosotros necios rechazaréis el saber? Prestad atención a mis razones. Derramaré mi espíritu sobre vosotros, quiero comunicaros mis palabras. Os llamé y vosotros rehusasteis, extendí mi mano y la rechazasteis, despreciasteis mis consejos, no aceptasteis mis advertencias. Pues bien, yo me reiré de vuestra desgracia, me burlaré cuando os alcance el terror, cuando os alcance como tormenta el terror, cuando os llegue como huracán la desgracia, cuando os alcancen la angustia y la aflicción. Me llamaréis, pero no os escucharé, me buscaréis, pero no me encontraréis. Por haber menospreciado el saber y no querer temer al Señor, por no aceptar mis consejos y despreciar mis reprensiones, comerán el fruto de su conducta. Se hartarán de los planes que hicieron. La indisciplina matará a los irreflexivos. La indolencia acabará con los necios. Mas quien me escucha vivirá tranquilo, seguro y sin temor a la desgracia. Hechos 7, 1, 29. Dijo el sumo sacerdote: ¿Es esto así? Él respondió: Hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré. Entonces, saliendo de la tierra de los caldeos, se instaló en Harán. Después de la muerte de su padre, le hizo trasladar su morada de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni siquiera lo que pisa un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía un hijo. Y Dios habló así: que su descendencia sea peregrina en tierra extraña, la someterán a esclavitud y la maltratarán durante 400 años, pero a la nación a la que servirán como esclavos la juzgaré yo, dice Dios, y después de esto saldrán y me adorarán en este lugar. Y le dio la circuncisión como signo de la alianza, y así engendró a Isaac y lo circuncidó el día octavo, e Isaac
a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, lo vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él, pues lo libró de todas sus tribulaciones, le concedió sabiduría y lo hizo grato al faraón rey de Egipto, el cual lo constituyó jefe de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y Canaán hambre y una gran tribulación, y nuestros padres no encontraron víveres. Habiendo oído Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez. A la vez siguiente se dio a conocer José a sus hermanos y conoció el faraón el linaje de José. José envió mensajeros para que trajesen a su padre Jacob y a toda su familia, unas 75 personas. Bajó pues Jacob a Egipto y murieron él y nuestros padres, y fueron trasladados a Siquén y depositados en la sepultura que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hemor en Siquén. A medida que se acercaba el tiempo de la promesa que había hecho Dios a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no había conocido a José. Este rey, actuando astutamente contra nuestro linaje, maltrató a nuestros padres hasta el punto de forzarlos a abandonar a los recién nacidos para que no sobrevivieran. En este tiempo nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Fue criado durante 3 meses en la casa de su padre. Después fue abandonado y lo recogió la hija del faraón, que lo hizo criar como hijo suyo. Y fue educado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso de palabra y de obra. Al cumplir los 40 años nació en su corazón la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y habiendo visto que uno era agraviado, acudió a su defensa y vengó al injuriado, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios iba a darles la salvación por su mano, pero no comprendieron. Al día siguiente se presentó mientras estaban peleando e intentaba ponerlos en paz diciendo: «Hombres, sois hermanos, ¿por qué os ofendéis uno a otro?». Pero el que ofendía a su compañero lo rechazó diciendo: «¿Quién te ha constituido jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme igual que mataste ayer al egipcio?». Moisés huyó a causa de estas palabras y vivió como forastero en tierra de Madián, en la que engendró 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí sobre la llama de una zarza que ardía. Al ver la visión, Moisés se maravilló y al acercarse para mirar mejor,